comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. Comunidad de TCN, Periodismo Digital. Estamos pues iniciando esta semana, hoy 21 de agosto del año 2023. Les damos la bienvenida al noticiero TCN, este espacio que se genera pues desde la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, sus 9 cantones, el cantón Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo y Mocha. Hoy pues un día sumamente especial. El Ecuador se ha pronunciado en las urnas y genera pues 2 opciones para este periodo de año y medio en la administración pública luego del fallido gobierno de Guillermo Lasso. El correísmo por un lado y ADN con Daniel Noboa como la alternativa, la respuesta que da el Ecuador en las urnas para su conducción administrativa. La juventud, el voto femenino, la presencia de una gestión administrativa de lo público, ¿no? Y la ruptura también de los elementos tradicionales de la publicidad política, del marketing. Entonces lo iremos analizando. Esta pues es una edición sumamente especial. Vamos a conversar con ustedes. Mil disculpas que estamos saliendo un poquito más tarde de lo acontecido por la jornada que hemos tenido, la jornada de carácter electoral, ¿no? Reiterándoles la bienvenida para aquellas personas que se van integrando. No se olviden de seguirnos en nuestro portal web, como también en nuestras redes sociales. Nos encontramos como TCN, Periodismo Digital, en YouTube, en Facebook y en X, la red o ex Twitter, ¿no? Estamos pues para el desarrollo. Dicho entonces, hoy tendremos como siempre pues la entrevista TCN. Conversaremos con Erika Sánchez y Alex Barreno. Ellos son 2 jóvenes líderes de una organización no gubernamental y reconocidos incluso por el municipio de Ambato por algunos elementos de representación en el área de la oratoria a nivel internacional. Entonces conversaremos a propósito de esto, de que por el tema de carácter electoral no hemos podido tocar un factor importante. El 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud y pues la Coordinadora Nacional de la Juventud nos ha hecho este llamado, que por qué no tocamos el tema. Estaremos conversando con Erika Sánchez y Alex Barreno. Ya pues en el desarrollo de las noticias estamos pues informando, ¿no? El Registro Civil de Ambato anunció que por las elecciones anticipadas se triplicó la entrega de renovación de cédulas a la ciudadanía, ¿no? Y este servicio pues ha generado una mayor posibilidad para que muchas personas que tenían esa dificultad, el único documento que tenían que llevar para el sufragio, pues no tengan ese argumento, y el Registro Civil pues ha estado trabajando estos días triplicando la cantidad de cédulas que regularmente se entrega, ¿no? Y es importante también convocarles pues a ustedes, a nuestra comunidad, que nos informen si es que tienen el conocimiento de que existen los denominados tramitadores, este mal, este cáncer que también suele pulular en los alrededores de las instituciones públicas, pero a propósito que los tramitadores no son posibles sin la burocracia interna, incluso sin la administración interna, ¿no? Entonces hay que estar atentos a este tema. En otro de los temas de carácter local, como siempre, pues amplificamos las notas de nuestros queridos cantones de la provincia de Tungurahua,
nos informa el alcalde Pablo Velasco, el alcalde de Quero, Pablo Velasco, que se ha suscrito un convenio entre la Asociación de Municipalidades de Ecuador, AME, y el GAD de Quero por recursos no renovables en beneficios del cantón. Estamos pues seguros que van al tema de los servicios y de infraestructura de lo que será esta administración o la continuidad de esta administración municipal. Entonces, pues importante estos convenios entre estas dos instituciones y el desarrollo de la administración local. Un saludo a Quero, una gente pues de muy sana, una gente bastante afectiva, un pueblo bastante valeroso, que nos siguen también allá en el Cantón Quero, y una tierra pues bastante productiva, hermosos paisajes, ¿no? El Cantón Quero en la provincia de Tungurahua. Nosotros siempre tratamos siempre de esquivar este tema de la Crónica Roja. Nuestra línea editorial son los hechos comentados, el periodismo político, el periodismo económico, el periodismo geopolítico. Sin embargo, pues en el Ecuador es muy difícil en esta época, en estos tiempos, esquivar el tema de la Crónica Roja. Y estos son los rostros de los delincuentes que fueron atrapados el día sábado en la tarde, luego de una persecución con la Policía Nacional. Habrían generado un atraco y luego pues una balacera en donde estaba el ex candidato Otto Sonnenhösner desayunando con su familia. Luego generaron un proceso de una persecución con la Policía Nacional, quien logró neutralizarlos, capturarlos, someterlos y ponerlos en evidencia al público, ¿no? Una foto de Emergencias EC. Entonces, pues, estos logros que la Policía Nacional también, pues, a veces apunta, a veces no. Sin embargo, pues, está en esta lucha contra la delincuencia, es el brazo de fuerza represor del Estado, de la sociedad, y esperamos pues que vaya teniendo siempre los éxitos respectivos, ¿no? Entonces, pues en esta noticia de carácter de Crónica Roja, que se amplificó el día sábado en la noche, cuando pues incluso hubo una balacera en donde estuvo cerca, estos delincuentes protagonizaron una balacera cerca de donde estuvo desayunando uno de los candidatos presidenciales, y obviamente con todo lo sucedido generó pues alarmas de manera inmediata. Y ya en las noticias pues deportivas y en las noticias satisfactorias, el Ecuador pues celebra también este triunfo de Chito Vera, que fue pues por decisión unánime. El ecuatoriano Marlon Chito Vera triunfó sobre Pedro Muñoz, brasileño él, en la UFC 292, en la búsqueda del cinturón mayor de la liga, de este deporte, ¿no? Entonces, pues, Chito Vera nuevamente le pone a Ecuador como representante de Ecuador. Él siempre, pues, y lo dedicó al pueblo ecuatoriano a horas de las elecciones, y es genial. Estamos, pues, contigo, Chito, y esperamos que este deporte, pues, vaya masificándose también en nuestro país. En otro de los titulares, nuestra reportera Marcela Calero nos reporta con esta imagen. Ayer domingo, a primeras horas de la mañana, un excelente despliegue de fútbol, de partido, de buen fútbol a nivel mundial. Precisamente se efectuó la final del fútbol femenino Australia 2023, en donde pues España, campeón del mundo. La selección ibérica pues se levantó con el título. Se impusieron las ibéricas 1-0 a la selección de Inglaterra, o las Leonas. El gol de Olga Germana permitió alzar la copa. España es una de las pocas ligas que cuenta con la FIFA Copa Mundial, tanto para hombres y mujeres. Entonces, así termina el Mundial de Australia, que ha exhibido el mejor fútbol femenino de la historia de la humanidad. La humanidad ha visto fútbol femenino, pues lo vio en este Mundial 2023, y Australia demostró pues una excelente organización en la capital Sydney, y la FIFA pues está, y el mundo entero está muy contentas, y España
pone en su vitrina para Iberoamérica esta Copa FIFA femenina. Excelente despliegue de fútbol, excelente despliegue técnico, excelente despliegue físico de ambas escuadras y pues la selección ibérica, las chicas españolas se hacen con la Copa. Una excelente noticia también que les felicitamos. Como todos, pues ya el Ecuador va conociendo, ¿no es cierto? Recogemos esta imagen de la data, recordemos que nosotros hacemos periodismo digital, recogemos, no tenemos ningún inconveniente en enunciar la fuente de las imágenes que utilizamos, la data, confirmado entonces, Daniel Noboa versus, lo ponen aquí, a Luisa González que viene del correísmo, ¿no? Entonces, pues, estas dos son las dos imágenes. Una mujer, la única mujer que estuvo en papeleta, pasa a la segunda vuelta, sigue siendo la opción de que el Ecuador tenga una presidenta mujer o la primera presidenta mujer. Y por otro lado, Daniel Noboa, que representa un sector del empresariado que bajo la administración fallida de Guillermo Lasso también se sintió atascado, se sintió defraudado, ¿no es cierto? El sector empresarial, mucho más el sector industrial, pues ahora bajo la bandera de ADN enfrenta, disputa la presidencia de la República. Ya están escrutados en este momento, están escrutados alrededor del 93% de los votos y definitivamente Luisa González alza incluso un poco más del techo que había tenido el correísmo, llega a 34, al 34%, y Daniel Noboa estaría por el 28-29% de los votos. Entonces, pues, estas son las dos opciones que el Ecuador tendrá a mediados de octubre, la segunda vuelta o el balotaje para definir la administración de este año y medio, luego, pues, del fallido gobierno. Lo de Guillermo Lasso será considerado para la historia como un gobierno fallido. Y finalmente, pues, tenemos que recogemos, también estuvimos el día de ayer muy atentos a lo que fue el estreno de Moisés Caicedo, quien manifestó, ¿no? No ha sido el debut que esperaba, dijo, pero estoy feliz de tener mis primeros minutos con este gran club. Seguiremos trabajando duro para poner a este equipo donde se merece, gracias a los fanáticos que me están apoyando. El niño Moy, ¿no? Que pues hizo titular a nivel mundial al considerarse la quinta transferencia más cara, más alta en la historia del fútbol inglés y obviamente pues en el fútbol ecuatoriano no se diga de otra manera, ha roto pues toda posibilidad de récord en transferencias. Se estrenó con la camiseta número 25 del Chelsea frente al West Ham, que cayó lamentablemente, ¿no? Chelsea 1, West Ham 3, y el niño Moy entró alrededor de los 15 minutos del segundo tiempo. Ya no tiene nada que ver con el resultado, pero ya fue la puesta en escena, el nivel táctico del propio Chelsea tiene que reforzar, incorporar el proceso del niño Moy y pues levantar en la durísima liga inglesa. Entonces, pues, nuestros hechos comentados de esta jornada. Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, estamos una vez más en nuestro segmento, la entrevista TCN. Estos días hemos estado pues conversando alrededor de la coyuntura del proceso político electoral que vive nuestro país en este año 2023, estas elecciones anticipadas. Pero hemos dejado algunos temas importantes, ¿cómo no? Y hoy queremos pues retomar alguno de ellos. El día 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, y queremos conversar con dos jóvenes
que nos orienten y también pues se permita visibilizar la voz de este importante sector de nuestro país, de nuestra sociedad. Estoy con Erika Sánchez y Alex Barreno y queremos pues darles la bienvenida a TCN, a la entrevista TCN. Y claro, la primera pregunta para los dos pues es, quisiera que se presenten, quiénes son, de dónde nacieron, están estudiando y obviamente pues la edad, ¿no? Ellos son jóvenes líderes. Alex Barreno y Erika Sánchez. ¿Quién empezaría? Erika. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a TCN por este espacio. Bueno, sí, me presento. Mi nombre es Erika. Actualmente estoy representando, presidiendo la Cámara Junior Internacional, una organización de jóvenes que se encuentra en la ciudad de Ambato ya 49 años, em, siempre cumpliendo nuestra misión de seguir formando nuevos líderes que representen a la ciudad en muchos otros espacios, no solamente en el voluntariado o en el activismo como es lo que hacemos dentro de la Cámara. Soy profesional ya, soy licenciada en Relaciones Internacionales, me gradué hace ya algunos años, tengo 26 años. Em, Estuve haciendo también un tiempo una maestría de comunicación política, entonces esa es mi línea profesional más o menos. Ujú. Perfecto, perfecto. Pues Erika, felicitaciones, ¿no? Ella es dirigente de una organización y es una joven profesional. Quisiéramos escuchar tu presentación también, estimado Alex, por favor. Muy buenos días con todos. Gracias por el espacio a los amigos de TCN y saludos con todas las personas a las que llegan estas noticias. Yo soy Alex Barreno, tengo 28 años, nací en la ciudad de Ambato. Me formé como ingeniero mecánico acá en la ciudad de Ambato mismo y es dentro de la línea en la cual estoy ejerciendo mis funciones laborales. Fuera de eso, también participo de la JCI Ambato desde hace ya 8 años, en donde he podido aprender habilidades súper importantes para la vida, para la cuestión laboral y también otras habilidades que incluso me han permitido representar a la ciudad y al país en espacios ya continentales. Perfecto, perfecto. Vamos a conversar un poquito alrededor de esa representación, Alex, pero quisiera regresar con Erika, que nos cuente un poquito qué es la JCI, Erika, y si nos puedes describir así a breves rasgos lo que han trabajado, cuál es la agenda con jóvenes que tiene esta organización no gubernamental, por favor. Claro que sí. Bueno, la Cámara Junior es eso, una organización no gubernamental que se encuentra actualmente presente en más de 120 países y territorios. En el Ecuador estamos activas 8 organizaciones locales repartidas en diferentes provincias. Ambato es una de las organizaciones locales, tal vez la más fuerte en la Sierra Ecuatoriana. Nosotros dentro de la Cámara tenemos 4 ámbitos de acción, o digamos 4 formas de desarrollarnos como líderes. La primera es la acción en la comunidad. A través de esta nosotros hacemos varios proyectos que tengan impacto en nuestra comunidad. También tenemos la formación internacional. Esta nos permite conectarnos con los otros juniors en los otros lugares del mundo y también representar a nuestras organizaciones locales y nacionales, por ejemplo, en lo que mencionaba Alex, que es en estas reuniones continentales que nosotros tenemos todos los años. También tenemos el desarrollo individual. En este eje nosotros lo que hacemos es formar a nuestros líderes, darles todas las herramientas del conocimiento necesario para que se desarrollen de mejor manera, tanto como personas como también como profesionales. Y también tenemos el área de emprendimiento y negocios, que ahí también fortalecemos de alguna manera otro tipo de habilidades también de la membresía. Entonces, a través de estos 4 ejes es que nosotros vamos planteando distintos proyectos, programas de formación para que todas las personas que son juniors o que están en proceso de formación o que están buscando esos espacios
puedan acercarse a nosotros y formarse también como líderes en sus comunidades. Correcto, entonces importante pues la información de estos cuatro pilares que trabaja pues esta organización. Estimado Alex, conocemos que acabas tú de tener un reconocimiento por uno de los gobiernos locales. Si nos puedes contar para la audiencia de TCN el contexto de este reconocimiento, por favor. Claro, bueno, dentro del el municipio de Ambato, a través del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, con motivo del mes de la juventud y con la conmemoración de este Día Internacional de la Juventud, han visto pertinente reconocer la trayectoria de varios jóvenes, entre ellos uno fue mi caso, que bueno, hemos estado realizando un poco más de activismo, de representación, un poco más de esa demostración de no solo la valía de la juventud ambateña, sino de la valía de la juventud que tiene como un aporte para la sociedad. Entonces, dentro de mi caso, yo, por ejemplo, durante mi infancia participaba en concursos de libro leído, de poesía, de oratoria. Sin embargo, después yo me fui alejando un poco ya por la cuestión de mi formación profesional. Regresé entonces a esto a través de la JCI y tuve la oportunidad de primero representar a Ambato en el Campeonato Nacional de Oratoria. Una vez ya en ese campeonato ganamos y ahí tuve la oportunidad de representar al Ecuador en la Conferencia de las Américas en Curazao el año pasado. Entonces, bueno, ahí llegamos hasta las finales, fue un concurso bastante reñido. Y para este año, la organización nacional, la JCI Ecuador, me confió que sea yo quien dirija como capitán al equipo para el concurso continental de debate. Entonces, junto a dos compañeros extraordinarios, Byron Solórzano de la ciudad de Manta y Joana Torres de Santo Domingo, pues nos preparamos, generamos una metodología súper increíble, la cual incluso de momento ya estamos enseñando a otras organizaciones y logramos el campeonato continental. Entonces, estas representaciones de la fuerza y el protagonismo que tiene la juventud fueron reconocidas en este Día Internacional de la Juventud. Las otras dos personas que también fueron reconocidas fueron la Fundación En Raíz por sus aportes a la sociedad y también al señor William Ávila por desarrollar un dispositivo para las personas que sufren de atrofia muscular. Perfecto, perfecto. Entonces, pues importante también estos reconocimientos de la institución pública y otras también organizaciones, ¿no? Que han venido trabajando en ese aspecto. Erika, no sé si nos puedes conversar un poco respecto de la importancia del tema del Día Internacional de la Juventud. ¿Desde cuándo se viene conmemorando? ¿Qué impacto tiene? Y a nivel de políticas públicas locales, ¿qué significado tendría acá en la localidad? Por favor. Bueno, sí, el día 12 de agosto se conmemora, se celebra el Día Internacional de las Juventudes desde 1999, gracias a la Asamblea de las Naciones Unidas, que logró posicionar esta fecha como un día importante en el cual nosotros podamos visibilizar a los jóvenes como esos agentes de cambio, ¿no? Nuestra Constitución incluso nos reconoce como actores estratégicos para el cambio social. Entonces, el tener una fecha importante para conmemorar a este sector etario que en nuestro país es bastante numeroso, es importante, ¿no? Porque desde mi experiencia también y desde las diversas representaciones que vamos alcanzando gracias a este trabajo conjunto con las otras instituciones, tanto de jóvenes como instituciones públicas, podemos ver que últimamente sí hemos ido dejando el adultocentrismo. Ambato ya tiene una ordenanza de jóvenes que de alguna manera obliga a las instituciones públicas a visibilizar a esta población, que puede ser el motor de cambio, ¿no? De muchas cosas. Actualmente ya nosotros tenemos incluso una nueva ley de juventudes que se logró reformar tras 20 años y que sí tuvo participación de jóvenes. La anterior ley de juventudes había sido formulada por adultos que desde su experiencia de juventud ya pasada, digamos,
habían tratado de plasmar las necesidades que lastimosamente no eran las actuales. Entonces, nosotros con un trabajo conjunto con el Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes, con otras organizaciones, yendo a territorio, logramos recoger todas estas necesidades y plasmarlas en una ley. Actualmente ya estamos también esperando el reglamento de esa ley para que pueda ser ya ejecutada de la mejor manera. Y yo creo que este es uno de los varios ejemplos de cómo los jóvenes poco a poco, si nos dan los espacios, las oportunidades, las herramientas, podemos ir generando estos cambios importantes, tanto en políticas públicas como también de distintas otras maneras en las que nosotros podemos aportar a la sociedad. Perfecto, entonces, pues importante. Sí, claro que sí, recuerdo esas jornadas en el año 2001, en donde se desarrolló la primera ley de la juventud y los años antecedentes, que también pues estuvimos por ahí algunas personas. Mi estimado Alex, ¿cómo mira la juventud en este momento la sociedad actual? Un Ecuador en crisis política, en crisis económica, en crisis de seguridad. Eh, ¿Cómo siente el joven el Ecuador de hoy y los años que se vienen? ¿Qué nos puedes decir al respecto desde tu apreciación como líder, como joven emblemático también, por favor? Claro, bueno, aquí revisando un poco los datos, por ejemplo, a nivel de nuestra provincia en Tungurahua, es un poco penoso conocer que en promedio al menos una persona se suicida semanalmente. Entonces, la primera alerta que nosotros estamos visibilizando es el tema de la salud mental. Otra de las aristas bastante conflictivas es que, por ejemplo, apenas 3 de cada 10 jóvenes tienen empleo pleno. Entonces, incluso dentro de esos 3 de cada 10 jóvenes, en promedio, su remuneración no llega a un salario básico unificado. Entonces, las oportunidades se ven igual limitadas por este tipo de cuestión económica. O sea, los jóvenes tienen limitaciones de momento para surgir. Y la que es de preocupación global, la que ahorita tal vez es la que más se está enfocando en el tema de las campañas políticas, es el de la seguridad nacional. Pareciera, no quisiera que fuera así, pero pareciera que la violencia, esta etapa sangrienta dentro del país, se está normalizando, pues ya no vemos titulares que hagan, digamos, bomba, que sean los más llamativos cuando pasan atentados, cuando hay revueltas en las cárceles, cuando incluso ya no son parte, digamos, de los titulares la delincuencia común, sino ya solo la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, estas cuestiones sí tienen un efecto de un cierto desaliento. Es notoria también una nueva ola de migración que se está presenciando a nivel del país. Entonces, ¿qué perspectiva tenemos los jóvenes al estar viviendo eso, al decir, ok, eso está pasando ahorita, ¿qué va a pasar en un futuro? Sí es un poco desalentador, sin embargo, también no todo es así. Hay espacios, uno de ellos los que ya mencionó Erika, en los que ya se está permitiendo tomar el protagonismo a los jóvenes para ser parte de la formulación de políticas que puedan ser favorables no solo a nuestro rango etario, sino que con esas políticas se va a tener una mejor convivencia en la sociedad. Y yo sí me pongo, digamos, a cuestionar un poquito de que debemos ser ya los jóvenes los formuladores de esas soluciones, porque ¿quién más que nosotros debería estar preocupado y proponiendo esas soluciones si nosotros somos los que vamos a tener que afrontar el futuro? Desde luego que sí, es importante también pues esta personificación en ustedes, ¿no es cierto?, en jóvenes líderes que generen puntos de reflexión positiva en medio de este proceso de crisis. Estimada Erika, estamos conversando con Erika Sánchez y Alex Barreno, ellos son jóvenes dirigentes y estamos hablando alrededor del tema del Día Internacional de la Juventud, el día 12 de agosto y el Mes Internacional de la Juventud. Erika, habíamos conversado contigo en días pasados respecto precisamente de este taller, de este proceso de formación en oratoria. Quisiéramos que nos cuentes cómo les fue, cuántos participantes tuvieron, si ya terminaron,
han sido reconocidos, cómo se sintieron, algunos detalles, por favor, de este tema que tuvimos la oportunidad de conocernos en dicha rueda de prensa, por favor. Claro que sí. Bueno, como JCI Ambato, nosotros tuvimos también como resultado de esta excelente representación que tuvimos de parte de Alex en este concurso continental, nació la iniciativa de transmitir estos conocimientos de más jóvenes. Nosotros creemos firmemente que un buen líder debe ser un buen orador. Entonces, así nació el programa, el proyecto Voces en Acción, que trataba precisamente de darles estas herramientas tanto en oratoria como en debate a más jóvenes ambateños. Tuvimos ya 2 talleres, uno presencial y otro virtual, para que los participantes conozcan no solo las mejores, digamos, técnicas de oratoria y debate, sino también ciertas reglas, ciertos consejos, tomando en cuenta el caso de éxito de Alex, ¿no? El concurso en sí todavía no se ha dado, se va a dar la siguiente semana para conocer quiénes, de alguna manera, quién ha adquirido mejor estos conocimientos, o sea, se va a desenvolver de mejor manera en el escenario. Igual lo estamos trabajando con la Casa de la Cultura y ahí esperamos tener a más jóvenes que se visibilicen en este arte, ¿no? Que es el de hablar en público. Entonces, más bien, seguirle invitando a la ciudadanía a que pueda asistir a estos talleres. Sé que Alex también tiene más iniciativas al respecto de este tema. Entonces, más bien, dejo abierta esta invitación para todos quienes estén interesados en el tema. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, ya para ir cerrando, agradeciéndoles estos minutos que nos brindan para TCN Periodismo Digital, mi estimado Alex, son los jóvenes han hecho visible el tema este del Día Internacional de la Juventud. ¿Cómo lo sientes? ¿Se sienten empoderados de ser jóvenes tal vez? ¿O están tal vez dispersos en los problemas tanto educativos, económicos, como nos señalas? ¿Qué mensaje les podrías dar a ellos, por favor, a los jóvenes que nos están viendo? Bueno, el mensaje en conmemoración de nuestro Día Internacional sería que primero nos demos cuenta que no todas las personas dentro de nuestra sociedad han tenido acceso a las mismas oportunidades. Entonces, los jóvenes que pueden, les invito a ser parte de los generadores de esas oportunidades para una sociedad más justa, que tenga más equidad, para que puedan ser visibilizadas los logros y también las luchas de los jóvenes. Pero eso también parte de una cierta motivación que debe tener cada uno. Entonces, yo les invito primero a una reflexión para que podamos dar siempre ese pasito adicional, ese, y que esa motivación nos lleve a los lugares en los que nosotros queremos vivir el mañana, ¿no? Si nosotros no empezamos a actuar, uno de mis mentores en esto de la oratoria y el debate siempre me hace la reflexión, ¿no? Dice, en el mundo tú puedes decir que hay muchas personas, pero solo les puedes clasificar en 2 tipos. Hay los que se sientan a ver qué pasa en la historia y hay los que son los protagonistas de la historia. Ahorita a nivel mundial, la población menor a 30 años ya somos mayoría, entonces, ¿por qué no empezar y en las iniciativas que ya están en camino, seguirles apoyando para que ese cambio que nosotros queremos ver en el mundo esté liderado por nosotros mismos? No esperar siempre de las autoridades, pero tampoco nosotros callarnos en las injusticias. Ser los generadores y promotores de las iniciativas y ser los entes que damos seguimiento para poder construir esa sociedad que en verdad todos tanto anhelamos. Que no seamos las personas que estamos viendo que tal vez es un país que no puede cambiar, porque yo sí creo que las personas que estamos del lado y convencidos de hacer el bien, somos más y pues tenemos que unirnos para hacer saber que eso es cierto. Perfecto, mi estimado Alex, perfecto. Estamos ya cerrando en tu última intervención, mi estimada Erika. La JCI está abierta, es un espacio abierto, cómo pueden ser parte los jóvenes y está abierto también para otras organizaciones, colectivos de jóvenes deportistas, jóvenes también inquietos por el tema de la literatura, la oratoria.
y otras organizaciones, fundaciones también, cómo podrían tener este encuentro con ustedes y también pues en tus palabras finales, por favor. Sí, la Cámara Junior tiene un único requisito para ser miembro activo, que es la edad. Quienes nos identificamos como juniors estamos dentro de los 18 a los 40 años. De ahí, lo único que se necesita para formar parte de esta organización es en realidad tener la motivación de seguir formándose personalmente y también brindando más oportunidades a los jóvenes que se acercan a la Cámara Junior. Entonces, para encontrarnos o tener más información sobre la Cámara Junior, pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como JCI Ambato. Ahí nosotros estamos publicando todas las actividades que vamos haciendo semanalmente. Nos reunimos los días miércoles, tenemos tanto talleres como asambleas, como reuniones de trabajo, como presentaciones de proyectos. Entonces, si hay algún joven que tiene alguna buena idea y lo único que necesita es un equipo que fortalezca su idea, que le dé más herramientas, yo creo que la Cámara Junior es el mejor espacio para que él pueda encontrar eso que está buscando y llevar a la ejecución su proyecto. Finalmente, igual volver a agradecer este espacio. Para nosotros es súper importante poder dar a conocer todo esto a la ciudadanía, que los jóvenes encuentren esas oportunidades que están ahí, pero que lamentablemente a veces no llegan a todo el mundo. Entonces, para nosotros es súper importante tener estos espacios. Muchísimas gracias a TCN y todos los jóvenes ambateños y de otras provincias también están invitados a formar parte de la Cámara Junior Internacional. Perfecto, muy bien. Erika Sánchez, dirigente de la Cámara Junior Internacional en Ambato, en Tungurahua. Alex, una pregunta final, de igual manera, pues agradeciéndote tus minutos, que esperando a ambos, ¿no? Que no sea la primera y la última, que podamos volver a conversar más adelante también. Un mensaje cortito así, para los niños, para los jóvenes, ¿qué tienen que hacer para ser buenos oradores? Por favor, Alex. Y también, pues, en tus palabras finales. Bueno, ya en el cierre de esta entrevista, agradecer nuevamente a los amigos de TCN Periodismo Digital por la invitación. Y mi recomendación para todos los niños y jóvenes que quieran incursionar o perfeccionar sus habilidades en la oratoria es que consideremos que uno nace sin la habilidad de poder hablar. Entonces, si uno logra aprender algo que es tan complejo como un lenguaje, pues uno puede perfeccionar esas habilidades y lo más importante es dar el primer paso. Y otra de las sugerencias que podría hacer es que uno nunca se ponga a decir algo de lo que no está realmente convencido, porque eso se nota y se nota bastante. Entonces, leer, informarse, hacer un poco de investigación para abordar un tema siempre va a ser necesario, porque si no, la audiencia se va a dar cuenta. Correcto. Entonces, pues, este orador internacional ambateño que tenemos acá, Alex Barrero. Y querida comunidad, con ustedes, pues, este ha sido un espacio de la entrevista TCN. Les invitamos a continuar con nuestro portal de noticias www.thecreativenews.info y en nuestras redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube como también, pues, en la red social X y Facebook. Hasta una próxima oportunidad. De este 21 de agosto del año 2023, sin duda tendremos que referirnos al proceso electoral que el Ecuador ha pasado en estas elecciones anticipadas presidenciales y legislativas. Un proceso de carácter electoral imprevisto, no estaba visible, se genera en primera instancia un proceso a partir de un juicio político. El presidente Lasso convoca la muerte cruzada, disuelve la asamblea y se convoca a elecciones para culminar su periodo. Los partidos políticos tuvieron muchas dificultades en responder operativamente a entablar una lista de cuadros, y ahí pues se seleccionan 8 binomios, de los cuales
3 se pusieron rápidamente en acción y en primera línea. Estamos hablando de Fernando Villavicencio, de Yacu Pérez, que ya venía pues siendo la alternativa en las elecciones pasadas, ¿no? Javier Hervas, y luego pues se fueron incorporando otras figuras. La figura que apareció en primera instancia como un outsider, ¿no? Jan Topic, que empezó hablando del proceso de la seguridad, y básicamente ese fue el discurso con el que empezó y con el que terminó. El Partido Social Cristiano, esta alianza con la Sociedad Patriótica y Centro Democrático del colega Jimmy Jairala, hicieron una muy buena campaña. No les alcanzó, no bastó esta unipolaridad de discurso de Jan Topic, pues le limitó. En el caso del correísmo, entraron en disputa. Hubo posibilidades, incluso hubo anuncios en una primera instancia de que el candidato podría haber sido Jorge Glass. Sin embargo, se definieron por la exasambleísta Luisa González, una mujer, y han mantenido un proceso de campaña regular, no han tenido mayores cambios. Obviamente, como suele ser el correísmo, en un momento determinado ellos anunciaron de que llegaron al 45% y que podían haberlo hecho en primera vuelta. En primera vuelta, pues todavía en la historia del Ecuador no se puede decir, a excepción del año 2013, en donde en primera vuelta ganó Rafael Correa, en donde hay muchas telas de duda de que pudo haber sido en primera vuelta. Entonces, pues, pero Luisa González no lo iba a hacer definitivamente en primera vuelta, eso no solamente en las posiciones más recalcitrantes del correato se podría haber definido aquello. Pero, sin embargo, Luisa González ha hecho una excelente campaña, una mujer que pudo reponerse al no tener una presencia tan protagónica en el bloque del correísmo en la Asamblea, pudo o ha podido enfrentar algunos hechos de discurso, de posicionamiento, ¿no? Como mujer, como ciudadana que ha estado pues en la política, en la administración pública, conoce la sierra, conoce la costa, entonces pues ha podido responder. Su binomio, Andrés Arauz, ha tenido muchos resbalones casuales, se puede decir, circunstanciales. Se ha disculpado que eso no quería decir, pero ya son varios. O sea, eso le puede pasar a un candidato en una o dos ocasiones si es que es inexperto, si es que es su primera vez. Pero él viene de una candidatura presidencial y aquí tuvo unos resbalones fatales, la caída pierde el celular, se cae en la costa, tuvo que usar un dispositivo plástico para su pie, para su pierna, anunció la desdolarización, está grabado eso, ni siquiera por la prensa ecuatoriana, sino por la prensa argentina. Luego dice que eso no quería decir, que apuntan a la dolarización, que se va a reunir con los 10 más buscados de cada provincia. Efectivamente, lo que aclaró es de que lo que va es a tener las carpetas de los 10 más buscados, pero su pronunciamiento fue erróneo, fue el mal uso del lenguaje. Entonces, pues, se limitó, ¿cierto? Y luego ya al final, en el remate final, en las 24 horas finales del cierre de campaña, ya entró directamente Rafael Correa con Patiño a enfrentar el proceso de carácter electoral, silenciado totalmente Arauz y pues ya puntualmente Luisa González. Vamos a ver cómo este sector se prepara, ¿no es cierto? Vamos a ver, pero no habrá mayores, sabemos cuál es su estilo, ¿no es cierto? ¿Cuál es su estilo? Dentro del correísmo se habla de que el propio Rafael Correa tiene limitaciones en su proceso de decisión y hay una corriente más vinculada al proceso del marketing político con los hermanos Alvarado que tiene incluso más poder en este momento dentro de esa estructura. Entonces, pues, vamos a ver lo que sucede. Con Daniel Noboa, pues, sin duda, él
se esperaba y él se ha formado, él entró a la asamblea, pues, sí, pues, siempre como un elemento de un espacio de fuerza, de impulso para su carrera presidencial, hijo de Álvaro Noboa, quien detentó el sillón presidencial por algunas ocasiones, y que de igual manera que Andrés Arauz, por elementos circunstanciales, se posicionó en una imagen como una persona que no tenía mayor versatilidad o mayor potencia en su discurso y en su accionar político. Pero, sin embargo, en el fondo, pues, el significado social y económico de Álvaro Noboa representaba otros elementos. Daniel Noboa, sin duda, pues, ha logrado desmarcarse totalmente de aquello. La organización ADN está todavía en ciernes, tiene que todavía generar un proceso de desarrollo, e hizo una campaña de menos a más, sumamente bien organizada, bien planificada. Hay tres elementos que rescatamos en este momento de Daniel Noboa. Primero, cierto nivel de irreverencia que yo lo he demostrado frente a los medios, un proceso de frialdad, y otro elemento también muy importante, que marca distancias con el marketing político. A pesar de venir de un proceso no tan posicionado en la esfera política, marca distancias con ese cáncer de la política actual, que es el marketing político. El marketing político tiene que ser una herramienta posterior, y no quien determine las campañas políticas. Quien debe determinar la campaña política es la estrategia, la ciencia política, en el uso con algunas herramientas. Es lo que algunas carreras, incluso políticas de carácter local, vemos que se van terminando cuando han subrayado demasiadamente, grotescamente, el marketing político, ¿no? Entonces, pues, Daniel Noboa rescata esos elementos, un binomio bastante fresco, con Verónica Abad, de la ciudad de Cuenca, del austroecuatoriano, mujer vinculada al proceso del trabajo social, y en un elemento de carácter político bastante complementario, ¿no? Bastante complementario. Lo que querríamos señalar también en este editorial es de que es totalmente falso eso de que a partir del debate que hubo una semana antes, pues cambió la correlación de fuerzas en el ámbito de Daniel Noboa, y nosotros estamos seguros de que aquello no fue. Antes del debate, las encuestas le ponían con un 5 o 7%, y nosotros estamos seguros de que esas encuestas estaban equivocadas. Daniel Noboa ya venía presentando elementos de fuerza, pues por eso que nosotros acá en TCN Periodismo Digital les dimos espacio a ADN, precisamente porque ya veíamos el proceso de reflujo de un proceso de carácter alternativo, ya más allá del hecho que lo comentaremos al final, incluso con el asesinado candidato Fernando Villavicencio, también se encasquilló en un solo tema, en el anticorreísmo. Topic se encasquilló en un solo tema, en el proceso de la seguridad frente a la inseguridad. En el caso de Yacu Pérez, su único tema, que era el tema ambiental, se disolvió, ¿no? Se disolvió y se hizo híbrido. En el tema del correísmo, fue decayendo en un tema que ya lo institucionalizaron, en el ya lo hicimos, ¿no? Y entonces ya se veía, las encuestas antes del debate estaban fallidas. Y el proceso de crecimiento de Noboa, pues ya iba en crecimiento. Lo que hizo las encuestas es ponerlo ya en evidencia, cuando ya se pone en juego el performance del sujeto político, del candidato, y a diferencia de las primeras entrevistas que tuvo él cuando pues dejó de ser asambleísta. Porque otro de los errores que asumen los supuestos analistas es de que es el nuevo, el outsider. No, él ya venía siendo asambleísta. Ya fue dirigente de su organización política, y viene con todo el antecedente político de su padre, que incluso amenazó en un primer momento de también ser candidato, ¿no? Entonces,
Este es este es un elemento, y nosotros lo hemos recogido aquí en varios editoriales. Hay solo dos sectores en la historia, en los 200 años republicanos del Ecuador, que no han gobernado, que es el sector industrial y el sector de los obreros. Dos sectores fundamentales en la marcha de un país que no han gobernado. El gobierno fallido de Lasso quiso recoger esas banderas, es decir, representar desde la banca, desde el capital, desde el capitalismo especulativo, desde el capital financiero especulativo. Recordemos que se denomina capital especulativo porque no viene de la producción, sino del interés, de la usura, ¿no? Mientras que el capital industrial, que es el que está en el proceso de la producción, en el proceso de la generación de recursos y de una mano de obra real y de un proceso de relación con el trabajo fundamental, no representó Lasso, por un lado, y el capital especulativo siempre termina siendo, o ha terminado siendo, cuando ha entrado a la política, pues lo que sucedió con Lasso. Un experimento de carácter fallido, un populismo más. Ese es el cierre. Otro de los candidatos que tendríamos que hablar, pues con lo de Yacu Pérez ya tocamos algo, en la alianza con el Partido Socialista, Somos Agua, la Unidad Popular, Democracia Sí, el deber de ellos debió haber sido la disputa ideológica, el frente ideológico y del nicho del sector electoral frente al correísmo. En eso dudaron, se quedaron un tanto y no dieron alguna respuesta, y vamos a ver qué sucede con este sector. Si es que definitivamente se pierde, hablo del sector de la izquierda ortodoxa, de la izquierda tradicional, o se vuelve a endosar al correísmo. Entonces, pues, en ese sentido, nosotros creemos que lo que debería hacer la izquierda, lo que debería hacer el sector de Yacu es tener esa alianza de la que acabamos de decir, no ideológica, sino una alianza de clases productiva entre los trabajadores y la burguesía o el capital industrial. Es lo que debería, y estamos anunciando desde nuestros sectores de editorial desde hace mucho tiempo, es lo que le falta en estos 200 años al Ecuador. Otro de los candidatos que deberíamos tocar también es el ex vicepresidente Otto Sonnenfosner. Muy gris, no logró ubicar, no logró posicionar el tema de sus colores, de su frase, ¿no? Plata, progreso y algo más. Entonces, es el ejemplo vivo de que el marketing político diluye cualquier posibilidad frente a la estrategia política, a la ciencia política. Volvemos a insistir y seguiremos insistiendo. El marketing político, señores de los partidos políticos y señores candidatos, es la antítesis de la política. Es el cáncer de la política. Esta fenomenología que se llama el marketing político. El marketing tiene que ser una herramienta de la estrategia política y no a la inversa. Y en el caso de Otto Sonnenfosner creemos de que ese elemento es el más vivo ejemplo que para nuestras clases, para nuestros trabajos de investigación en ciencia política, lo tomaremos ahora como un referente para la historia y lo que no debe hacerse, ¿no? Porque ya en él, pues, ya retirando todo el tema del mal marketing, Otto Sonnenfosner presentaba pues un perfil joven, alternativo, tiene experiencia en la administración pública como vicepresidente, ¿qué otra experiencia política puede tener? Y también una formación de carácter académica, viene con una maestría precisamente en administración pública. Entonces, pues tenía las condiciones, pero cuando empiezan a envolverse, ¿cierto? Empiezan a envolverse con el marketing político, y los candidatos tienen que ser sinceros, ellos se envuelven con el marketing político porque no tienen militancia política. Y no hay militancia política en el Ecuador porque no hay partidos políticos. Y no hay partidos políticos porque no hay doctrina política. Y no hay doctrina política porque no hay un concepto de nación, un concepto de república. Entonces, esa causa-efecto que lo que viene generando en el Ecuador.
Ya la campaña pues tuvo un quiebre sin duda significativo, fundamental, imbarajable, que fue el asesinato el 9 de agosto de Fernando Villavicencio. No se podría hablar de magnicidio porque magnicidio hace una relación con la muerte en complot de una alta autoridad. Y Fernando Villavicencio pues era un candidato presidencial muy de los fuertes, estaba entre el cuarto, quinto lugar y se venía lo más difícil. Hablaba incluso en su proceso de campaña de cambiar un tanto el discurso, porque se volvió como el discurso anticorreísta. Pero en un momento determinado se habló de que en debate iba a hablar, en su práctica de denunciar las cosas, también respecto del gobierno de Guillermo Lasso y también en contra de reformas profundas en el tema de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esperábamos quienes estábamos haciendo el seguimiento del análisis político en campaña de esas denuncias en el debate electoral. Su muerte pues generó una ruptura un cambio tanto en la campaña como en la historia del Ecuador. Y ahí reaccionaron algunos candidatos. Entonces, recordemos que algunos candidatos firmaron un acuerdo de paz, ¿no? Bolívar Armijos, Yacu Pérez, Otto Hosner, Topi. Sin duda el correísmo se quedó absorto, incluso pues con las miradas y con los dedos señalándolos como uno de las posibles corrientes culpables. Y Daniel Noboa sintió el tema y no entró en ese tema, pues, y pasó la coyuntura, pasó ese elemento coyuntural. Luego, pues, en el proceso de debate, un debate excesivamente vertical, en donde hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho sobre este formato en el Consejo Nacional Electoral, ya se fue acercando. Sin embargo, el tema se define con ese 16, ese 15% de lo que mal llaman también la tecnocracia estadística de indecisión, que no es más que esa población no ubicada, no estudiada, ¿no? Pero utilizan este término, de igual manera la tecnocracia de las encuestas, le ponen ahí, y tenemos un 15, un 20% de indecisos. No, esa gente está decidida. Lo que pasa es de que no está analizada y estudiada. Entonces, y es ese sector el que define, ¿sí? Y el que definió ya finalmente frente a las urnas. Y precisamente es ese sector al que hay que tenerle pues mucho más presente. ¿Por qué? Porque es el sector no de indeciso, sino el sector que está agudizando su decisión hasta el final. Es decir, es el sector más exigente, pero ha sido puesto por la tecnocracia estadística como un sector oscuro, un agujero negro de la política. El agujero negro de la política son ellos, las encuestas, la tecnocracia, y la población, pues, lo que solemos decir nosotros en nuestros cursos de formación y de capacitación política, no hay que asombrarse en los resultados electorales. Siempre hay una lógica que muchas de las veces la tecnocracia o los pseudos analistas no lo observan. Entonces, pues, eso nos lleva a un día, a una jornada electoral en donde estaba hasta el último momento mirando a ver qué sucede, qué define ese sector. Y ese sector le pone pues con un 28% a Daniel Noboa, en la segunda vuelta. Con ADN votó acompañado de su señora madre, un cuadro político también, la doctora Anabel Asín, disputó políticamente ser primera dama, estuvo también en una representación de carácter legislativa y pues obviamente con Daniel Noboa, a quien lo conocemos desde niño, en el proceso, siempre fogueado con sus padres en el proceso de carácter político.
Por su parte, el correísmo, que a veces se enreda entre ser o no ser, que es una corriente no del socialismo o del comunismo, como señaló, mal dejó ese otro de los elementos negativos que deja creo, Guillermo Lasso, es eso, estigmatizarle al socialismo y al comunismo. No, el correísmo es una degeneración de la democracia cristiana degenerada en populismo caudillista. Eso es el correísmo, ¿no? No tiene un perfil de carácter ideológico. Y lo vamos a ir comprobando en este proceso de segunda vuelta. Y representa aquello. Representa, no lo estamos diciendo de manera peyorativa, sino pues definiendo a esta fuerza política que ya en el proceso de carácter estructural tiene precisamente un organigrama bastante definido y esas líneas le hacen a veces bien, le hacen a veces mal, ¿no? Pero es preferible que se tenga una estructura sólida, un organigrama sólido, a pesar de que esto se diluye siempre cuando choca con el caudillo, ¿no? Con el caudillo, y ahí termina, ese es su límite, esa es su limitación histórica, por un lado. Entonces, pues, y en la noche el Consejo Nacional Electoral, luego del proceso de los exit poll, que primero va, que después no va, se han dado los resultados, hay muy pocas, los candidatos han aceptado los resultados, es decir, no hay cuestionamiento respecto del trabajo de la función electoral. Y otro de los temas que tenemos que rescatar es el siguiente, y esto pues a las personas que nos siguen, que siguen nuestros editoriales, es de que Daniel Noboa aceptó y dijo votar sí en la consulta sobre el Yasuní. Mientras que Luisa González dijo que no apoyaría, que no es el momento de la consulta por el no. Además viene el antecedente de que fue el gobierno de Rafael Correa que les tiró gas, bombas y de represión a los Yasunídos, al colectivo de los Yasunídos, al movimiento cultural rebelde, a sectores de la izquierda, a los jóvenes universitarios, a los indígenas. Es por eso mismo que se germinó la figura de Yacu Pérez, que fue arrastrado en la ciudad de Cuenca, en la gobernación. Generó la represión para los 11 de Lilencoto, es decir, ellos son anti proceso de conservación del Yasuní. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Daniel Noboa votó sí en la consulta y Luisa González votó no. Y el resultado del Ecuador fue el 60% ganó el sí en la consulta sobre el Yasuní. Esto es fundamental respecto de cómo tienen que reestructurar el proceso del programa primero y del discurso. Hay otros que primero quieren reforzar el discurso y después el programa. Son los del marketing político, que en todas las candidaturas vemos pues siempre como el cáncer de la política, ¿no? Así les llamamos a esto que hoy en la actualidad se denomina el marketing político. Esto es muy importante entonces, y también apunta a desbaratar lo que señalábamos al inicio de nuestro editorial de hoy. El capital industrial frente al extractivismo. Toda esta maquinaria, este sector de lo que se denomina el sector petrolero, que se generó a partir del boom petrolero de fines de los 60, en los 70, que ha generado pues una burocracia extremadamente extraterrestre. Entrar a trabajar en el sector petrolero era pues subir a la estratosfera social y económica. El primer boom petrolero generó todos esos edificios de la González Suárez en Quito, y el segundo boom petrolero se da después de 20 años en el gobierno de el Correato, luego del golpe de Estado del 2005. Y ya no había espacio en la González Suárez en Quito, entonces se fueron al Valle de Cumbayá. Y ahora tienen unos grandes problemas de urbanización. Y primero plantearon cantonizar, hacer un cantón independiente a Cumbayá, ahora ya no lo quieren, ahora sí quieren. Capitales exuberantes venidos de un proceso de la burocracia.
vuelvo a insistir, es distinto que esos capitales vengan del trabajo, de la producción, como de la burguesía industrial, por ejemplo, como del trabajo obrero. Si no vienen del comercio, del extractivismo, que también otro de los mitos que se generó en este país es de que se denomina la industria del petróleo. No hay industria, es un extractivismo rapaz que anula pues, procesos de naturaleza, con impactos medioambientales, extraen y eso pues se lo vende con una serie de cargas. Es decir, este sector del petróleo tiene muchas cuentas negativas que tiene que darle a la humanidad y la propia humanidad ya lo está corrigiendo, ¿no? En los países del primer mundo. Y en Alemania se habla ya de que el petróleo dejará de usarse ya para el año 2050 alrededor. Pero claro, hay una burocracia que ha vivido generaciones tras generaciones tras generaciones de aquello, entonces, la presencia, la figura, la determinación que dijo Daniel Noboa, yo sí voy por el Yasuní. Definitorio en ese tema, querida comunidad, que sigue nuestros editoriales políticos. Estos temas seguiremos conversándolo estos días. Soy Fabián Paredes Vanegas. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.